Listo, 3, 2, 1, comenzamos. Buenas noches con todas las personas presentes en este encuentro virtual que, conmemorando el 49º aniversario de nuestra querida Facultad de Ciencias Veterinarias, el Círculo de Estudios e Investigación en Ciencias Veterinarias CEICIVET tienen a bien presentar el quinto webinar CEICIVET. Automedicación a perros y gatos, un problema de salud animal, enfatizando que una mala práctica por parte de los propietarios puede ser fatal. Esperamos que este quinto webinar sea de provecho tanto para alumnos como para egresados. Muchas gracias. Bien, voy a comentar rápidamente la hoja de vida de nuestro ponente, doctor Chávez Farro. ¿Cómo está? Buenas noches. El doctor Chávez Farro es médico veterinario egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca. También es químico farmacéutico egresado de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Tiene una maestría en Ciencias, Recursos Naturales, Línea de Recursos Animales en la Universidad Nacional de Cajamarca. También un magíster en Ciencias Criminalísticas en la Universidad Privada Norbert Wiener. Es especialista también en docencia universitaria en la Universidad Nacional de Trujillo. Como diplomados tiene unos extranjeros, tiene una diploma de posgrado internacional de equivalencia terapéutica y medicina personalizada en la Universidad de Chile, Facultad de Medicina. Tiene un diploma de posgrado en equivalencia terapéutica in vitro e in vivo, también en la Universidad de Chile, Facultad de Medicina. Y por último, otro diploma en farmacogenómica, Universidad de Chile, Facultad de Medicina. Y como ustedes podrán apreciar, nuestro ponente pues es de alta calidad y como dije hace un momento, motivo del aniversario de la facultad, lo tenemos aquí presente representando a la casa, así que doctor, muchas gracias por estar con nosotros, tiene usted la palabra. Muchas gracias, jóvenes. Sí, también contento, muy contento en el que ustedes me han invitado y de igual manera para saludar, no dejar pasar en alto nuestro aniversario correspondiente a la Facultad de Ciencias Veterinarias de acá de la Universidad Nacional de Cajamarca. La Facultad de Ciencias Veterinarias cumple 49 años de vida institucional. Muchas felicitaciones a todos los estudiantes, a todos los trabajadores administrativos y también de igual manera a todos los docentes. Bien, entonces, nuestro tema principal de ahora, en la que en estos momentos voy a presentar la pantalla. Doctor, como parte de su presentación, también queremos recalcar, a nombre de todos los que alguna vez hemos sido sus alumnos, que por nuestra vida han pasado muchos profesores, pero pocos son recordados. Pocos tenemos en la mente a un docente que haya marcado nuestra experiencia académica. Y uno de esos docentes, a nombre de todos de sus exalumnos, y estoy segura que también sus alumnos, queremos recalcar que usted tiene todas las cualidades para un docente que merece ser recordado y que merece ser escuchado. Resaltamos, a título personal, su vocación de educación y empatía con sus alumnos. Y esperemos que otros docentes sea usted el ejemplo para seguir adelante y para seguir adelante como un bien común, como una sola facultad. Medicina veterinaria. Bisturí, pinzas y tijera, veterinaria siempre la primera. Ahora sí, adelante con la charla, doctor. Muchísimas gracias. Ya, gracias. Bien, ahí tenemos entonces lo que corresponde ahora el tema automedicación a perros y gatos. ¿Quién lo hace esta automedicación? Lo hace sus propietarios. Estamos hablando de los dueños de los perros y gatos, porque también podemos hablar de animales mayores, también lo hace también los propietarios y los propietarios que pueden tener, que pueden ser, serán profesionales en ciencias de la salud o escucharon de algún familiar, vecino, amistades o por la misma práctica que ellos tienen, será posible de que ellos también automediquen tratándose de sus perros o de sus gatos, dándole una tableta, un jarabe, o en animales mayores. La vez pasada, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver a un técnico agropecuario en la cual le estaba administrando 40 mililitros a una vaca que pesaba 200 kilogramos, 40 mililitros de una oxitetraciclina. ¿Qué tanto? No tenía criterio y aún así, miren,
también se pueden presentar propietarios con falta de economía para gastos de consulta. Evitan de irse, no tienen esa economía y prefieren ellos mismos estar automedicándolos. O también probablemente no haya médicos veterinarios en la zona, como también se pueden presentar en algunos lugares. Sin embargo, esto es una mala práctica por los propietarios, por muchos propietarios especialmente. Esta mala práctica se viene dando hasta la actualidad y esto representa un problema de salud animal. Es muy serio. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Concientizar, porque acá el animal está la que puede presentar riesgos, peligros, y tenemos que nosotros ser partícipes de esa concientización. A cada uno de los propietarios, decirles de la buena manera, de la mejor manera, para que ellos no automediquen. ¿Por qué? Porque piensan que la medicina que puedan comprar en farmacias o en boticas para uso humano, piensan que ellos pueden también hacerles bien a sus animales. ¿Pero será cierto eso? ¿Corresponderá eso? Por ejemplo, yo me he encontrado con propietarios que son profesionales de ciencias de la salud y piensan que ellos igual también tienen el conocimiento y que también dándole una pastilla de uso humano, les puede hacer bien. Pero hay que tener en cuenta, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué parámetros tenemos que evaluar? El peso corporal. Muchos de los propietarios el peso corporal lo toman de manera indiferente y solamente lo que hacen es administrar vía oral una pastilla y que probablemente sea o no sea la dosis. No tienen en cuenta la edad y la especie del animal. Si estamos hablando de caninos, de felinos, de perros, gatos, de igual manera no tienen en cuenta este parámetro. El estado de la enfermedad, de igual manera, o enfermedades asociadas, su etapa de vida, hasta la misma especie que estamos hablando acá, ¿qué diferencias podemos nosotros encontrar? Ahí está nuestro valor en cada uno de nosotros como profesionales de medicina veterinaria. Este es nuestro valor, la especie, porque nosotros estudiamos minuciosamente la anatomía, la fisiología, la patología y correspondiente a cada materia de la especie. Esto nos va a llevar mucha ventaja con respecto a aquellos que hacen la práctica, esta mala práctica de la automedicación. Y nosotros, como médicos veterinarios, somos conocedores. Es cierto, somos conocedores ¿de qué? Somos conocedores de la farmacología. Y esta farmacología tenemos que tener en cuenta la farmacocinética. Y estamos hablando entonces del metabolismo de los fármacos. Es aquí justamente donde hay diferencia en cada especie, que eso no lo conocen los propietarios, eso no lo conocen los profesionales de ciencia de la salud. Como les estaba diciendo, en alguna oportunidad yo me he encontrado con médicos cirujanos y que dicen, a ver, ¿cuál es el protocolo que le va a dar? Así me dicen, a veces me preguntan, ¿y usted, doctor, cuál es el protocolo que le va a dar? Como si me estuviera supervisando, como si me estuviera haciendo un examen. No, él no se da cuenta de que cada especie tiene diferente anatomía. Y acá les voy a mostrar cómo. Empezamos por el metabolismo de los fármacos. Dentro del metabolismo de los fármacos, que es parte de la farmacocinética de los fármacos, el fármaco va a pasar por dos fases. Principalmente por dos fases va a pasar este fármaco. Este fármaco va a pasar por la fase 1. Estamos acá en la fase 1. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener en la fase 1? Y también luego en la fase 2. Miren, a simple vista nosotros podemos ver y dice fase 1. Muy bien. Sabemos de que los fármacos, el metabolismo de los fármacos se da por la fase 1 y se da por la fase 2 y punto. No, pero ¿qué hay allí? ¿Qué hay allí? ¿Qué se produce ahí en el hepatocito en la fase 1? Y vamos a tener reacciones oxidativas, reacciones reductoras, hidrolíticas,
porque en la fase 1, cuando ingresa el principio activo y pasa por esta fase 1, este ya es un metabolito que tiene propiedades físicas y químicas, y en la cual le va a ayudar mucho, le va a favorecer mucho para su excreción. Y este metabolito, cuando pasa a la fase 2, que son reacciones sintéticas, ya tenemos un producto conjugado. Es un producto conjugado que viene de la misma fase 2 con el ácido glucurónico. Y vamos a encontrar mucho más elementos, no solamente el ácido glucurónico. Hablemos entonces de la fase 1, dentro del hepatocito. Que en la fase 1, vuelvo a repetir, se producen reacciones oxidativas, reductoras y las hidrolíticas. Y miren, cuando ingresa el fármaco, el principio activo, vamos a encontrar que a este fármaco, a este principio activo, se le puede dar o se le puede quitar grupos moleculares polares. ¿Y cuáles son esos grupos? Acá tenemos 3 grupos: los oxidrilos, los carboxilos y las aminas. Acá tenemos muy diferenciados. Vuelvo a repetir, los fármacos, cuando ingresan en la fase 1, se les puede quitar o se les puede dar grupos moleculares polares, porque estos grupos funcionales le van a hacer que los compuestos sufran conjugaciones, porque justamente cuando la fase 2 está esperando que el fármaco venga de la fase 1, tiene que venir con estos grupos moleculares. ¿Qué tan importante entonces tenemos que conocer? Porque ese grupo molecular le va a ayudar a la fase 2 y a la excreción renal. Vayamos entonces de manera... Hablemos de la fase 1, pero en la fase 2 también, ¿qué se puede producir? Esta conjugación con el ácido glucurónico. Tenemos allí también con los acetatos, que va a producir una acetilación. Tenemos con los sulfatos, que va a producir formación de ésteres del ácido sulfúrico y otros varios aminoácidos que son considerados como nucleótidos y en la cual nos va a permitir también tener un producto excelente en la cual este va a ser activo para que vaya a su diana. Ya estamos hablando de la otra parte de la farmacodinamia. Miren, ¿qué grupos tenemos en la fase 1 que se puedan dar? Ya habíamos dicho, los grupos hidroxilos, los carboxilos y las aminas. Vamos a tener que el grupo funcional, el anillo aromático, su transformación va a ser en una hidroxilación. Muy importante esto para varios fármacos que se necesitan. El hidróxido alifático, de igual manera, la oxidación va a producir la oxidación de la cadena, la conjugación con el ácido glucurónico y la conjugación con sulfatos, como una mínima amplitud se está hablando allí. Y si es aromático, una hidroxilación del anillo, una conjugación del ácido glucurónico y una conjugación con sulfatos y una metilación. Y cuando tenemos del carboxil alifático, va a haber una conjugación con ácido glucurónico. Y si es aromático, una hidroxilación del anillo con una conjugación del ácido glucurónico y una conjugación con glicina. Esto es de la fase 2, las conjugaciones. Y si tenemos en las aminas primarias alifáticas, vamos a tener una desaminación. Pero ¿qué resulta acá? Solamente es conocer esto justamente porque el grupo funcional nos va a permitir que cuando se mezcle con la estructura química de cualquier fármaco que el propietario tiene esa intención de decir, bueno, yo le doy a mi animal esta pastilla, pero no sabe que el especialista somos nosotros. Y aquí vamos a tener estos grupos funcionales, que justamente en los grupos funcionales nos va a permitir que al momento que ingresa esa estructura química de cualquier fármaco, nos va a permitir que conocer, y si es que se va a dar una conjugación o con qué se va a dar la conjugación. Podrá ser con el ácido glucurónico y va a depender de qué. Como acá pongo este ejemplo, si es el hidroxilo alifático, va a tener una oxidación de la cadena, conjugación con el ácido glucurónico y con sulfatos. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escojamos los grupos farmacológicos que el animal necesita para su salud, que está cursando con una enfermedad, nos vamos a pensar en qué va a tener que producir o qué, una mejoría o una toxicidad. Miren, por eso es muy, muy importante. El fármaco, por ejemplo, se ha estudiado de algunos fármacos
Por ejemplo, cuando hay una conversión del fármaco activo en metabolito inactivo, en este caso, el pentobarbital y el fenobarbital nos va a dar como metabolito el pentobarbital alcohol y tenemos el p-hidroxifenobarbital. Pero cuando la conversión del fármaco activo es en metabolito con actividad, en el caso de la fenilbutasona y del propanolol, nos va a dar para la fenilbutasona la oxifenbutasona y para el propanolol el 4-hidroxipropanolol, que estos metabolitos dan igual también para la conversión del fármaco inactivo a metabolito activo, nos va a dar la que tenemos la etacilina y el paratión nos va a dar en ampicilina y paroxón. Por lo tanto, entonces, el metabolito es el que va a ir a su diana. Entonces, estamos hablando de lo que corresponde a la fase 1. ¿Y qué más tenemos? A ver, en la fase 1, que es muy importante, es la más importante de las dos fases, es la más importante que se da en el hepatocito. ¿Cómo se da esta fase 1? Se da una oxidación microsomal. ¿Y dónde se da esa oxidación microsomal? Justamente, si lo tenemos acá en la parte baja de la figura, en el retículo endoplasmático liso del hepatocito. ¿Qué sucede acá? En este retículo endoplasmático liso se va a producir una oxidación, pero es una oxidación mixta. ¿Y gracias a quién? Gracias a la enzima microsomal que lo encontramos en el retículo endoplasmático liso de este hepatocito. Por lo tanto, entonces, la enzima microsomal que vamos a tener en el retículo endoplasmático liso va a reducir ¿a qué? El fosfato de nicotinamida, adenina dinucleótido, conocido como NADPH, y el oxígeno molecular. De ahí se produce esta oxidación microsomal, gracias al retículo endoplasmático liso del hepatocito. Recuerden entonces que en este retículo endoplasmático liso se tiene una enzima microsomal. Esta enzima microsomal va a reducir el fosfato de nicotinamida, adenina dinucleótido, NADPH y el oxígeno molecular para luego yo tener una oxidación. Por eso es que la oxidación microsomal que se da a este nivel es la reacción más importante en el metabolismo de los fármacos, principalmente liposolubles y de algunas hormonas esteroides. Miren, acá tenemos, ¿qué hace? Este retículo endoplasmático liso se rompe y al romperse por estas enzimas microsomales va a producir una oxidación de función mixta. Estas oxidasas de función mixta a través de un solo mecanismo común va a producir una hidroxilación y gracias que a esta hidroxilación se permite que la gran mayoría de fármacos se disuelvan y sean polares. Entonces ya tenemos como cuando pasa a la fase 2, la conjugación, ya tenemos el producto farmacológico para que vaya a su diana. ¿Qué sucede acá? Como les estaba diciendo, retrocedo de la figura anterior, que cuando se reduce el fosfato de nicotinamida, adenina, dinucleótido, que estamos hablando el NAD, ¿qué interviene en esta hidroxilación? ¿Qué interviene? Una enzima oxidante, fíjense. ¿Y quién es esa enzima oxidante que también lo encontramos en el hepatocito? Es el citocromo P450. Otro componente importante hepático. Este componente va a intervenir en la hidroxilación. Entonces, ¿cómo tenemos en esta fórmula de acá? En esta fórmula, cuando el NAP tenemos con la parte de la intervención del citocromo P450 más la hidroxilación, vamos a tener como producto que el citocromo P450 es reducido. Pero cuando es reducido, inmediatamente se une con el oxígeno y forma el complejo oxígeno activo. En palabras, ¿cómo lo tenemos entonces? Que el complejo oxígeno activo más el fármaco va a dar el fármaco oxidado. ¿Y qué vamos a tener como productos? Es el fármaco oxidado más este elemento del citocromo P450 y el agua. Entonces, miren
qué tan importante tenemos que en la fase 1, a nivel del hepatocito y principalmente en el retículo endoplasmático liso, encontramos esta oxidación. Y acá en la figura superior derecha tenemos el retículo endoplasmático. Este retículo endoplasmático, lo que está dado acá, está traducido en figura, lo que se ha hecho acá en la fórmula está traducido en figura. Tenemos de que cuando interviene el citocromo P450 ya reducido, acá tenemos una flavoproteína, que es el flamín mononucleótido. Se va a convertir en flavina adenina dinucleótido. Y que luego cuando interviene el oxígeno, sale una molécula del agua, lo que tenemos acá. Y tenemos el sustrato y tenemos el fármaco, el metabolito. Pero gracias a quién es que ha intervenido el complejo oxígeno activo que viene a ser, en este caso, vuelvo a repetir, el citocromo P450, más el oxígeno que ha formado el complejo oxígeno activo. Recuerden que el citocromo P450 está reducido en esta manera. Y esto es lo que se da en este retículo endoplasmático, una estructura muy pequeñita, muy pequeña, pero de valor insignificante para que los fármacos se produzcan, pasen por esa fase que es la fase 1. Miren, qué tan importante tenemos acá de información. Entonces, ¿qué reacciones oxidativas tenemos acá? Reacciones oxidativas mediadas por el sistema enzimático microsomal hepática, lo que acabo de explicar. Por ejemplo, una reacción oxidativa de la hidroxilación aromática con el fármaco fenilbutasona o el fenobarbital, el metabolito va a ser la oxifenbutasona y la p-hidroxifenobarbital. Igual manera vamos a tener acá una oxidación alifática. Con el pentobarbital vamos a tener el pentobarbital alcohol. Una O de alquilación con la fenacetina y la codeína, miren acá, este fármaco importante. Recuerden, ¿y qué sale? El acetaminofén. El acetaminofén. Esta acetaminofén viene a ser el llamado paracetamol. Acá hay una observación, porque el paracetamol, ¿qué va a hacer más adelante con algunas especies? Y lo vamos a ver a continuación. Y con la codeína, el metabolito va a ser la morfina. Y con el diazepam, el metabolito va a ser N-dimetildiazepam. Con la anfetamina va a ser la fenilacetona. Con el paratión, el paroxón. Y con los tranquilizantes fenotiazínicos tenemos como metabolito los sulfóxidos correspondientes. Ahora, veamos. La reducción que ya habíamos hablado anteriormente con el citocromo P450 tiene una velocidad limitada. Aquí ya estamos con especies. Y se han estudiado que en el humano esta reacción oxidativa del citocromo P450 es menor, mucho menor que en el canino y que en el equino. Porque esta reducción del citocromo P450 tenemos como resultado una reacción oxidativa. Sin embargo, vuelvo a repetir, es más baja en el humano que en el canino y que en el equino. Por lo tanto, entonces, ¿qué tenemos acá? Una diferenciación de especies. Esta diferenciación de especies lo vamos a encontrar también en otras. Y esto es que la velocidad limitada va a depender de cada especie. Por ejemplo, en el humano, les pongo un ejemplo, en el humano, tenemos de que la toronja, todos lo conocemos la toronja, el jugo de toronja o de pomelo, este jugo de toronja que lo venden en algunos parques, por ejemplo,
cuando yo he tenido la oportunidad de irme a Baños del Inca, acá en Cajamarca, he visto ahí en la Plaza de Armas a un costado hay unos vendedores de jugos y ahí también venden el jugo de pomelo de toronja. Y a veces muchas personas no lo conocen porque el jugo inactiva al citocromo P450. ¿Y qué implica esto? ¿Qué hemos estado hablando? Que es muy importante para una reacción oxidativa del fármaco. El paciente, si consume jugo de toronja, tiene que esperar como mínimo 2 horas a que pase ese metabolismo del jugo de toronja para que recién tome su medicación. ¿Por qué? Esta medicación no va a sufrir efectos hasta que no se metabolice en su totalidad el jugo de toronja. Miren qué tan importante es que también intervienen otros componentes, estamos hablando de nutrientes. Por eso es que en la actualidad, ¿qué es lo que se pretende ahora en la actualidad? En la actualidad mucho se pretende, con respecto a la farmacología, que cada paciente por tener el polimorfismo genético sea estudiado y con ese estudio vamos a tener solamente qué fármacos le van a hacer muy bien a ese paciente, qué fármacos no le van a hacer muy bien. Estamos hablando de ahí de la farmacogenómica. Esa es la tendencia de ahora, pero estamos hablando de cuántos millones a nivel mundial. Sin embargo, se puede estratificar o se puede, por similitud de algunos pacientes, se puede comparar. Entonces, más adelante va a decir, yo tengo mi propia farmacogenómica, en la cual incluye que estos fármacos me pueden hacer bien o estos fármacos no me pueden hacer bien, pero a la otra persona sí le pueden hacer muy bien. Es allí ese estudio, ¿no? Miren qué tan interesante. Pero la otra parte es los nutrientes. De igual manera, como ejemplo puse el jugo de toronja. De igual manera, vamos a tener con esa parte también de los nutrientes, porque también los nutrientes en algunos pacientes, y va a depender del contenido nutricional, que en algunos pacientes sí les puede favorecer y en otros no. Miren, qué tan importante también es eso, ¿no? También hay otro, se tiene en investigación con respecto a nutrientes. Fíjense que en esta especie del bovino, del vacuno, actúan también las bacterias. Miren, ya estamos hablando de la fase 1, de que puede cambiar este metabolito del principio activo del fármaco, no solamente en la fase 1. También tenemos en las bacterias los microorganismos del rumen e intestinos. ¿Y qué hacen estos microorganismos del rumen e intestinos? Reacciones hidrolíticas y reductoras. Ejemplo. Como ejemplo tenemos el cloranfenicol. Es inactivado por el grupo nitro a nivel del rumen. Entonces nos estamos dando cuenta que las diferencias de especies, y no podemos dar cualquier fármaco por vía oral a los bovinos, que también esto es parte del estudio de la farmacogenómica. Por lo tanto, ¿qué incluye? Incluye conocer qué tipo de fármacos, en las cuales, como les dije al inicio, todos nosotros, ustedes que están estudiando medicina veterinaria, dirigido para los jóvenes estudiantes, para los profesionales, todos nosotros somos especialistas. Y nosotros como especialistas conocemos a la especie. Desde ya, desde que se está estudiando la anatomía comparada, implica la fisiología de igual manera comparada, que es muy distinta, la bioquímica de igual manera. Miren, el cloranfenicol, cuando se le da al rumiante, es inactivado por el grupo nitro. Los glicósidos cardíacos son hidrolizados en el rumen inclusive. Son hidrolizados. Quiere decir que ayudan al hígado a su hidrolización. Están ayudando al hígado. Pero no sucede como en otras especies. Acá estamos hablando de los microorganismos del rumen e intestinos. Otro componente dentro del hígado. Ya estamos
que se da dentro del hígado, pero que no se da en el retículo endoplasmático liso en la fase 1. Este componente, el alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa, utiliza enzimas no específicas, pero como fracción soluble a nivel del hígado. ¿Pero va a ayudar en qué? El alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa va a ayudar en qué? En transformaciones oxidativas, que va a permitir también algunos fármacos convertirlos en metabolitos activos o inactivos. Y otro, el MAO. ¿Dónde se encuentra el MAO? El MAO. Este MAO, donde lo encontramos, es una flavoproteína que se encuentra en el exterior de la mitocondria. Y mitocondrias, a nivel del organismo, por lo tanto, está distribuido en muchos tejidos. La monoamino oxidasa, que es el MAO, monoamino oxidasa, representado por el MAO, lo encontramos, esta flavoproteína, mayormente en hígado, en riñón, en mucosa intestinal, en pulmón, vasos sanguíneos y en el plasma. ¿Y qué hace el MAO? El MAO va a desaminar aminas biógenas. ¿Y cuáles son las aminas biógenas? Una de ellas tenemos la noradrenalina, que es una catecolamina. Y dentro del grupo de catecolaminas también tenemos la adrenalina y tenemos la dopamina. Esta desaminación de aminas biógenas, como en el caso de la noradrenalina, ¿qué sucede con la noradrenalina? La noradrenalina, cuando es segregada, va a los terminales nerviosos adrenérgicos. Pero cuando ya ocupa sus receptores, el exceso tiene dos vías. Uno se va a una región extracelular y la otra es recaptada. Nuevamente regresa a su lugar donde ha sido segregada. Esta recaptación y esta región extracelular tiene dos caminos. Es que va a inactivar se va a inactivar de manera enzimática por la catecol o metiltransferasa extraneuronal. Y el otro es dentro de la terminación neural, cuando se da por la recaptación, porque esta recaptación nuevamente es captada por esta terminación y dentro de la terminación neural se va a depositar como de manera en el mismo citoplasma y como intragranular. Y acá, en este depósito citoplasmático, ahí es donde se hace la desaminación oxidativa por la MAO. Miren. Entonces, intervienen no solamente en la fase 1 los fármacos, sino también estamos hablando, ya hemos visto, del alcohol deshidrogenasa, del aldehído deshidrogenasa, ya tenemos de igual manera el MAO. Miren, y también tenemos bacterias del rumen e intestinos. Miren qué tan importante es el conocimiento. Es bastante, muy bonito y que nos va a permitir esto definir nuestro tratamiento. Por eso es de que los propietarios desconocen, todo esto desconocen, y al desconocer no se dan cuenta que están haciendo un daño. Esto es un problema muy serio, un problema muy serio. La vez pasada, por ejemplo, les cuento, me llamaron para un caso clínico y había sido tratado por un señor, no se sabía si era médico o era técnico. Cuando llego a verlo al paciente, tenía una gastritis hemorrágica y con vómitos. Tenía melena de igual manera. El canino echado, tirado, sin levantarse, mucosas pálidas. Cuando lo examiné, empezó a botar la melena por el recto, ingresé el termómetro y tenía hipotermia. Pronóstico reservado. ¿Qué sucedió? Se le dio el tratamiento y, de acuerdo a la anamnesis, a la historia clínica, es de que un señor que había estado perifoneando en su auto y había dicho de que
de que estaba haciendo tratamientos muy cómodos y baratos, y por la economía, los vecinos, las familias, habían accedido a esos tratamientos. Y cuando encontró que ese perro que le habían desparasitado en ese momento también tenía una herida por las patas, y este señor ¿qué había? Le había dicho a la propietaria de que estaba con infección dérmica. La señora, de manera confiada, le dice que le haga el tratamiento. A los 2 días que le hizo el tratamiento, el animal caído. Al tercer día que fui a verlo, pronóstico reservado. Y sacándole los datos a la señora, no lo conocía muy bien, a este señor que le había hecho el tratamiento, y después apareció el señor, después de 3 días de tratamiento que le estaba haciendo mi persona, apareció el señor. Y no era un profesional titulado, era un profesional técnico, que no era un profesional titulado universitario, me refiero. Lamentablemente, el perro murió. Bien, miren, por el desconocimiento que a veces se tiene, no se llega a dar criterios en el tratamiento. Y así, conforme se actúa con este caso clínico que les estoy contando, igual también las personas, también los propietarios, igual lo hacen con sus perros y gatos. Pero no saben que en el perro y en el gato, ¿qué encontramos? Miren, vamos a ver a continuación. En la fase 2. Aquí viene la diferenciación mucho más todavía. Si en la fase 1 hay diferenciación de especies, que les acabo de dar ejemplos, en la fase 2 de igual manera. Pero vayamos qué viene a ser la fase 2 del metabolismo de los fármacos. Conjugación o reacciones de síntesis. Es decir, cuando el fármaco o el metabolito que viene de la fase 1 tiene que tener ese metabolito, ese fármaco, tiene que tener un grupo cualquiera de estos. Si no lo tiene, no se hace la conjugación o reacción de síntesis. Estamos hablando qué grupos tiene que tener: hidroxilos, carboxilos, aminos y sulfidrilos. Por lo tanto, entonces, ¿qué vamos a tener acá? Por lo tanto, es de que se produce esta reacción de fase 2 gracias a estos grupos que debe de tener, estos grupos químicos. Y cuando viene ese metabolito con cualquiera de esos grupos químicos, se conjuga con los llamados agentes conjugantes. Y no solamente es el ácido glucurónico, también es la glicina, la cisteína, la metionina, que es para la metilación, esto vienen a ser aminoácidos, el sulfato para la formación del sulfato etéreo y el acetilo, porque todos estos agentes se forman, se conjugan con los fármacos que vienen de la fase 1, pero con su grupo químico. A esto se le llama nucleótidos, por eso es que se le conoce así como nucleótidos, porque además que son aminoácidos. En el caso de la glicina y la cisteína son aminoácidos no esenciales, en el caso de la metionina es un aminoácido esencial. Miren, entonces, estos aminoácidos llamados nucleótidos, cuando se unen, que vienen con el fármaco, se une aparte una enzima de transferencia. Vuelvo a repetir, no solamente es el ácido glucurónico o agentes conjugantes, sino también es una enzima más de transferencia. Aquí, justamente aquí, esta enzima, algunas especies
no lo tienen, son defectuosas algunas especies. Igual manera también, retrocediendo acá, este ácido glucurónico, que es de la fase 2, algunas especies también no lo tienen. Hay una diferenciación defectuosa. Porque ese nucleótido más el fármaco más enzima de transferencia, vamos a tener este producto conjugado en la cual ya es la que tiene que irse a su diana o punto blanco, a su órgano blanco. Y se habla de 3 especies principales: caninos, felinos y porcinos. Vamos a ver qué hay en estas 3 especies. Por ejemplo, el gato sintetiza conjugados glucurónicos lentamente, es muy, muy lento en el caso del gato. Por lo tanto, entonces, si se tiene el criterio, como la vez pasada, recuerdo reciéncito ha sido hace como 10 días, una señora me llama, fui a domicilio y el problema tenía en su gato, el problema. ¿Qué había pasado? Que en la noche anterior, bueno, pero en el día anterior había llovido bastante y en la noche de ese día el animal ya estaba ya triste, decaído y temblando. Y la señora, el propietario, lo automedica. Miren, qué error tan grande. Y le da paracetamol o el acetaminofén. Le da el paracetamol. Error muy grande. Un problema muy serio. Y al siguiente día, cuando voy a verlo, el animal grave. Pronóstico también reservado. Ahí nada más a las pocas horas, el gato murió. Miren, ¿qué problema hubo? Una toxicidad. El gato sintetiza conjugados glucurónicos, pero lentamente. Esta especie es deficitaria en la enzima de la glucuronil transferasa. Miren, por eso es que lo hace lentamente. Por eso es de que no todos los fármacos tenemos que darle al animal. Los de uso humano principalmente, al animal. Por ahí también algunos comentarios de algunos jóvenes que también lo automedican a sus animales, no saben, no conocen, o de repente, porque también escuchan y dicen, anoche le di a mi animal el paracetamol y reaccionó muy bien. Aparentemente reaccionó muy bien. ¿Cuánto le dio? Miren, por eso es que ahí tenemos que tener, de conocimiento aparte de la especie, también tenemos que tener el peso y la concentración del medicamento. En el perro y en el zorro no son capaces de acetilar, miren, pero sí son capaces de la glucuronoconjugación, sí son capaces, pero no son capaces de acetilar grupos amínicos, aromáticos. ¿Por qué? Porque tienen la deficiencia de la arilamina acetiltransferasa. Miren, en el gato tiene la deficiencia de la enzima glucuronil transferasa. En el perro y en el zorro tiene la deficiencia de la arilamina acetiltransferasa. Y acá tenemos, por ejemplo, en el cerdo. Miren, acá en la parte baja de este cuadro, acá tenemos. Miren, en el gato, la síntesis, la reacción de conjugación, tenemos que es en el gato la síntesis glucurónica deficiente. En el perro y en el zorro la acetilación, y en el cerdo ya no es los dos anteriores, sino es la conjugación con los sulfatos. Por lo tanto, los principales grupos afectados en el gato son lo que corresponde a oxidrilos, carbonilos, tenemos las aminas. Y en los perros y en el zorro tenemos las aminas y los sulfamínicos. Y en la conjugación, y en el cerdo tenemos los oxidrilos y las aminas. ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a representar el estado de reacción sintética? En el gato, la síntesis glucurónica muy lento, presente con velocidad lenta. Pero en el perro la acetilación es ausente. Y en el cerdo
Está presente, pero muy poca amplitud de su acción. Miren qué tan importante es. Bien, entonces, aquí está la razón en que muchos de los propietarios no lo conocen y lo automedican. Ya hemos visto en la fase 1. Ahora tenemos diferenciación en la fase 2. Miren, por ejemplo, miren el paracetamol en perros. La toxicidad del paracetamol en perros es muy común que se ha visto al ser administrados por sus dueños. Y también a veces se debe por un consumo accidental cuando las personas dejan sus medicamentos muy cerca del animal, lo que hace es travieso y accidentalmente lo consume. Miren, en el perro, por ejemplo, se ha establecido que la dosis terapéutica del paracetamol es de 15 miligramos por kilogramos cada 8 horas. Si hablamos de que una dosis de 150 miligramos por kilogramos para un perro y de 50 miligramos por kilogramos en el gato es completamente letal. Letal. Ya estamos viendo, entonces, esa es la razón de que algunos especies de animales no se les debe de dar tal o cual medicamento. Lo que nos queda a nosotros es concientizar. Y acá, por ejemplo, los gatos tienen niveles muy bajos de glucuronil transferasa y una actividad limitada para conjugar los sulfatos, y que oxidados por el citocromo P450 dan lugar al metabolito tóxico N-acetil para benzoquinona imina. Fíjese, esto es un problema muy serio. Miren, ¿qué puede suceder después? Mediante la unión covalente a macromoléculas, lo que va a suceder es, interviene en la transformación de la hemoglobina a metahemoglobina formando cuerpos de Heinz y aumentando la fragilidad osmótica de los eritrocitos, dando lugar a una hemólisis y anemia. Miren qué tan importante es. Aquí, esto se va a representar inmediatamente como resultado una anemia y una hemólisis en los gatos que han sido administrados con paracetamol. Y de igual manera, son muy especialmente sensibles al fallo renal agudo. Por lo tanto, se ha considerado, de acuerdo a los estudios, que la dosis en caninos va de 10 a 15 miligramos por kilogramos cada 8 horas. En conejos, cuyes, ratas y ratones, de 1 a 2 miligramos por mililitro en agua, y no se debe de dar en gatos. El naproxeno, de igual manera, este naproxeno se absorbe muy rápido en estos animales y va con una disponibilidad oral de entre 68 al 100% en perros. ¿Pero qué va a producir? Principales lesiones: inflamación de la mucosa y submucosa gastrointestinal, erosiones superficiales, úlceras de profundidad variable, perforaciones, inclusive lo que se ha llegado a tener mediante la necropsia. Muy bien. El naproxeno, entonces, los caninos, 2 miligramos por kilogramos por día. Tenemos para cuyes, conejos, ratas y ratones, de 2 a 4 miligramos. En gatos está contraindicado. En equinos, de 5 miligramos por kilogramos cada 12 horas. El ácido acetil salicílico, también de igual manera, el que se utiliza para la prevención del infarto al miocardio. Hay una cosa de que este ácido acetil salicílico, las dosis terapéuticas y tóxicas están muy próximas, siendo las dosis antiinflamatorias de 25 miligramos, pero la analgésica de 10 a 20 en perros. Sin embargo, los estudios han demostrado que produce vómitos, úlceras gástricas por ingestión superior a 50 miligramos y entre 100 a 300 durante 1 a 4 semanas respectivamente. Y como ya habíamos hablado que por tener el defecto de la actividad glucuronil transferasa, son más susceptibles a padecer de esta intoxicación. El ibuprofeno está contraindicado para los dos también, ni para perros ni para gatos, es potencialmente nefrotóxico. Pero véanlo que algunos de los propietarios, yo me he encontrado que sí les dan
el ibuprofeno. El ketorolaco también es un analgésico potente con bastante acción antiinflamatoria moderada y se le puede comparar su analgesia con la de la morfina, pero no produce tolerancia ni adicción. En canino las dosis se puede utilizar entre 0,3 a 0,5 por kilogramos cada 12 horas y no se recomienda su uso por más de 3 días consecutivos porque puede causar sangrado gastrointestinal, úlceras perforantes, desórdenes de coagulación e insuficiencia renal, sobre todo en pacientes geriátricos hipovolémicos o hipotensos. El diclofenaco, por ejemplo, hay una reducción de la pirexia y de la inflamación en patología del aparato respiratorio, bronconeumonía, muy bueno también, y del aparato genitourinario y de la glándula mamaria, mamitis y patologías musculoesqueléticas. No usar en animales que padezcan trastornos gastrointestinales, en particular en presencia de lesiones ulcerativas, y tampoco no usar con disfunción hepática en animales que tengan disfunción hepática, cardíaca o renal, ni en animales con trastornos hemorrágicos. El ketoprofeno también, para perros y gatos, para el tratamiento de los estados inflamatorios y dolorosos agudos, y se recomienda de 1 miligramo de ketoprofeno por kilogramo de peso corporal o de peso vivo por día. La fenilbutazona también, muy bueno este antiinflamatorio, abarca procesos muy diversos, por ejemplo, del aparato locomotor, de tipo primario, procesos inflamatorios comunes, osteopatías, adenopatías, neumopatías, mamitis, inflamaciones agudas, endocarditis, muchas acciones para estos animales. El carprofeno es usado también, muy bueno, también en la actualidad. En el gato no se ha establecido su uso a largo plazo, debido a la seguridad en grandes especies, pero no es común su uso. Sin embargo, hay algunos que sí lo pueden utilizar y tampoco no ha producido ningún efecto adverso. El meloxicam también muy bueno, en dosis normales actúa como selectivo, en sobredosis ya es dañino, va a producir una gastritis, puede llegar hasta una gastritis hemorrágica. Muy bien, en caballos, por ejemplo, su absorción va del 85 al 98% y no se ve afectada significativamente por la alimentación, de igual manera, muy bueno para equinos y rumiantes, ¿no? El flunixin meglumine también de igual manera se ha usado en el tratamiento coayudante con antibióticos para contrarrestar enfermedades respiratorias, ¿no? Algunos AINES utilizados en caninos: tenemos la aspirina, fenilbutazona, el carprofeno, etodolaco, meloxicam, ketoprofeno, deracoxib, firocoxib, ácido meclofenámico, el tepoxalin, el ácido tolfenámico, el mavacoxib y el simicoxib de igual manera. En equinos tenemos varios, se utiliza mucho el acetaminofén, el acetaminofeno o el ácido salicílico, el ácido meclofenámico, ácido tolfenámico, el carprofeno, el tanaco, fenilbutazona, flunixina, indometacina, ketoprofeno, configuraciones, todos estos, el ketoprofeno configurados, o meloxicam, el naproxeno, la oxifenbutazona, o el peroxicam también, de igual manera, el suxibusona, ¿no? Muy bien, con eso espero que haya colmado sus expectativas. Muchas gracias a los organizadores. Muchas gracias a todos ustedes. Doctor, muchísimas gracias. Pucha, en realidad estamos anonadados. Sí, ciertamente ha cumplido nuestras expectativas y le agradecemos mucho por ello. No sé, aquí, Laura, tal vez tienes tú algunas palabras que decir antes de pasar con la ronda de preguntas. Sí, muy efectiva la charla, muy llena de conocimiento. Y bueno, he hecho una pregunta ahí de la realidad que vivimos en este caso como practicantes. Espero que César se la haga llegar. Y por lo otro, muchas gracias, de mucho aprendizaje. Espero que haya sido así para todos nuestros compañeros, alumnos y algunos egresados que también lo pueden estar viendo y pueda ser de mucha ayuda. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y esta es una manera gracias por su tiempo, por su conocimiento, porque de alguna manera nos lo comparte y nos capacita para
desarrollarnos más aptos como profesionales y más éticos con el tema. Gracias. Listo. Doctor, si me permite, comenzamos con la primera pregunta. Sí. Aquí los compañeros quieren saber un poquito más sobre el tema de la ivermectina en colis. Si nos podría explicar algunos mecanismos farmacológicos. ¿Ivermectina en cuyes? No, en colis, en la raza canina, colis. Sí, por favor, si podría complementar un poquito. Gracias. Ya, muy bien. ¿Qué resulta con la ivermectina en estos perros escoceses o de raza collie? Tiene un problema con su gen. No contiene la proteína P a nivel del cerebro para que pueda pasar, para que pueda dar no permita pasar la barrera hematoencefálica. De ahí de que, como no lo tiene esa proteína P a nivel de la barrera hematoencefálica, al momento de pasar el metabolito, va a producir un problema muy serio también en el animal. Convulsiones, yo he visto casos que se tiran al suelo los animales inmediatamente si no se les aplica su corticoide, una hidrocortisona o una triancinolona de igual manera también, le puede llevar a la muerte. Es muy, muy peligroso la ivermectina en esta raza, ¿no? Y hay algunas razas también variantes, no solamente en la raza collie, también se han estudiado en otras razas, por ejemplo, en razas de pastores, en algunos pastores también han demostrado tener estas convulsiones cuando se les administra la ivermectina. Es muy peligroso, ¿no? Listo, doctor, muchas gracias. Otra pregunta a cargo del compañero Luis Vargas Rocha. Él dice lo siguiente, ¿no? Usted mencionó que el paracetamol en dosis, pues, que usualmente se da en humanos es bastante tóxica por el tema enzimático, ¿no? Que no producen ellos rápidamente. Él dice, por ejemplo, ya si un familiar nos llama a decirnos que le daba, pues, paracetamol así en buena onda, ¿no? Y nosotros sabiendo ese cuadro que traería consigo, ¿cómo podríamos ahí nosotros trabajar? ¿Cómo podríamos intervenir para poder, no sé, usar un antídoto o evitar todas las complicaciones que vienen, ¿no? En las siguientes horas? Sí, es inmediatamente cuando hay tiempo de salvarlo al gato, si es que todavía no ha formado este complejo con el eritrocito, el paracetamol, sí se puede el animal salvar, pero va a depender cómo lo veamos, si es que el animal también está muy, muy mal, con un pronóstico reservado cuando se lo observa, ya definitivamente lo único que le espera es la muerte en pocos minutos o en pocas horas, es una muerte. Pero en ese caso de que le han dado el acetaminofén o el paracetamol al perro, sí se puede, en este caso, sí se puede, en este caso, se le puede al animal ayudarle a desintoxicarlo. Y la desintoxicación incluye, de acuerdo a los síntomas que se presentan. Puede ser que se presente vómitos, puede ser que se presente de igual manera tambaleos. Entonces, lo que se le debe de aplicar para los vómitos, los antieméticos, están ahí el dimenhidrinato, por ejemplo, que actúa muy bien, y de igual manera ponerle también el suero glucosado también. Si el problema es muy grave, se puede utilizar el suero glucosado al 10% o se puede utilizar también el de 5%. Y también, si es que muestra a veces, si es que muestra tambaleo o el animal está con una respiración acelerada, está cesando cuando le llaman los propietarios, también hay que evaluar cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está también la respiración, porque en caninos se ha visto de que cuando se les detecta por esto que les han dado su paracetamol, están con una frecuencia cardíaca rápida y se le puede colocar un bloqueante
En este caso actúan muy bien el propanolol, inclusive también actúa muy bien en este caso, ¿no? Entonces, todo va a depender de la sintomatología que presente en el caso del canino. Gracias, doctor. Otra consulta por parte del compañero Jorge Rodríguez Chalán. Dice lo siguiente, doctor Chávez, felicitándolo por su charla, una consulta. El uso de florfenicol en ganado está recomendado para casos de neumonías, sabiendo, es familia de los cloranfenicoles que está restringido, ¿no? ¿Cuál es su indicación respecto a ello? Miren, el cloranfenicol está prohibido su uso, por ejemplo, en Europa. La Unión Europea lo ha prohibido su uso, ya estamos hablando de más de 20 años, este uso. Pero todavía se está utilizando acá en América Latina y en nuestro medio también he visto, ¿no? Cuando el cloranfenicol o el florfenicol se está administrando por vía parenteral, no sufre ninguna acción por parte de los microorganismos, hablando desde ese punto de vista. Sin embargo, el efecto adverso muy marcado es una anemia aplásica. El cloranfenicol a nivel de la médula ósea inhibe el crecimiento y desarrollo de los eritrocitos. Y esto puede darse de manera irreversible. Ese es el efecto adverso muy marcado, especialmente en adultos cuando se le coloca el florfenicol. Una anemia aplásica, irreversible. Y esto es muy peligroso porque en la actualidad hay algunos pacientes humanos, por ejemplo, yo he visto de que están utilizando el cloranfenicol para infecciones digestivas. Ahora, también en recién nacidos, algunos de igual manera no toman en conocimiento qué efectos puede traer el cloranfenicol. Y dentro de ellos es el síndrome gris del recién nacido. ¿Por qué? Porque ahí también no solamente va a la médula ósea, sino el problema está también en los riñones. Y ahí es donde, y también parte del hígado también, ahí es donde el síndrome del gris del recién nacido, el animal, como su propio nombre lo dice, las mucosas se vuelven, de los que están rosadas, se vuelven pálidas y tienden una tendencia a volver un problema de todo el organismo, tener una coloración oscura, pero esto es cuando podamos ver en los animales su piel, ¿no? En humanos mucho se diferencia esto, porque el humano, como está desprovisto de pelos, en el animal no se puede observar mucho, pero en bebitos, en niños menores de 5 años, sí se les puede ver también este efecto adverso muy marcado, también es muy peligroso. Muchas gracias, doctor. Le comento que durante la transmisión en Facebook ha habido un aproximado de 70 asistentes, lo cual es un número bastante considerable. Todos hacen llegar sus felicitaciones, por cierto, y a modo de concientización y reflexivo, ahí la compañera Valeria Cabero dice si usted podría dar unas palabras para la población de Cajamarca y del Perú que suele automedicar a sus mascotas, ¿no? Porque varios de los asistentes que estarán aquí presentes frecuentemente lo harán, serán algunas personas que no son profesionales de la salud aún, ¿no? Y pueden estar cometiendo ese tipo de errores. ¿Cómo podríamos concientizar, por favor? Cabe la oportunidad porque mi persona cada vez que cuando va a tratar a los pacientes que tienen estos problemas, cuando los automedican, ese es el momento de hacerlos cambiar a ellos. Justamente allí, aprovechemos en concientizar a ellos y ellos se dan cuenta después. Y esta manera de concientizar, yo recuerdo de hace más de 20 años, cuando yo tuve un consultorio veterinario, la gente llegaba y decían, llegaban con su perrito, pero en sus inicios no querían pagar consulta. ¿Cómo fue poco a poco dándoles esa conciencia? Igual manera, igual con los medicamentos también. Esto va a ser poco a poco, porque ahora, con nuestras leyes que ya se están dando,
y que el profesional médico veterinario está dentro de, considerado dentro de los profesionales en ciencias de la salud, ahora ya tenemos mayor respaldo. Concientizar justamente en ese momento y hablarle, no enojados, no gritándoles, hablarle de alguna manera, hacerles entender que los especialistas somos nosotros. Y nosotros como conocedores de los animales, que confíen en nosotros, que no le estén dando medicamentos, que no lo estén dando cualquier medicamento, porque el conocimiento está en nosotros. En ese momento, por ejemplo, recuerdo, no hace mucho fue del gato que les conté durante la exposición, que el gato que murió, justamente la señora se dio cuenta, y le digo, señora, le digo, ¿lo ve? Mire, este es un ejemplo de que usted, cuando tenga otro animal, no lo automedique. El mismo hecho le hace cambiar, y nuestras mismas palabras también profundizamos y le va a hacer más cambiar. Y ella va a ser portadora de igual manera, va a ser portadora de sus experiencias. Entonces, para todo el Perú y el mundo que nos están viendo, confíen en nosotros. Nosotros somos los especialistas, los conocedores de las especies. Y aquel que ya está criando un perrito, un gatito, es un miembro más de la familia y también se tiene que dar su presupuesto para ellos. Separen un presupuesto para ellos y así no van a tener problemas en que cuando se enfermen ya no estén ya diciendo que van a gastar. No, no es un gasto, es la salud de ellos, porque ellos también tienen vida. Ellos también están protegidos con las leyes peruanas. Confíen en nosotros nada más, propietarios. Nosotros podemos salvar a sus animales. Muchas gracias, doctor. Aquí la compañera Laura Murrugarra quedó con unas dudas adicionales respecto al tema de la ivermectina en colis, y ella dice, bueno, no, ya nos explicó algo de la intoxicación en sí, no de los receptores, y lo que pasa, pero ella dice si es que se puede revertir todo este efecto, en qué tiempo más o menos, y cómo podríamos proceder ante ello. El César, tiempo... disculpe, Sí. creo que mi pregunta es la que subí ahí cuando me registré en la charla. No sé si puedes visualizarla. Sí, la encontré, está intensa. A ver, lo voy a leer tal cual. A ver, aquí dice, compartir la información con el cliente es una parte esencial en cada consulta. Como ya se ha comentado, una buena forma de comenzar es establecer la tipología del cliente. La persona propietaria del paciente puede ser un profesional de la salud o una persona ajena al oficio veterinario. ¿Cómo explicar a los clientes en general, desde el punto de vista no médico, que de ser el caso y hayan automedicado sus mascotas, es contraproducente hacerlo, para así cortar con el ciclo de la irresponsabilidad por desconocimiento, pensando en capacitar a nuestros clientes y no perderlos a pesar del percance sucedido? Bien, el problema de los propietarios es que piensan que todo lo conocen o por sus propias experiencias piensan que sí, ya se ponen a nivel del médico veterinario. Lo que nosotros, para no perderlos a ellos de la mejor manera y hablándoles muy de cerca para ellos, decirles de que el animal es un miembro más de la familia. No por ser animal no se lo va a criar y se le va a dar cualquier medicamento o cualquier alimento o cualquier cosa. Es parte, es propio de nosotros, es parte de nosotros.
El animal, el perrito y el gatito, es parte de un tratamiento psicológico. Ayuda a los propietarios a tener un mejor comportamiento, una mejor sensibilidad por cada uno de ellos. Permite activar la sensibilidad. Los propietarios, yo me he encontrado con propietarios reacios, muy conocedores supuestamente, y son médicos cirujanos. Y como que de alguna manera menospreciándonos, pero cuando a uno se lo trata, no se identifica con él mismo, no se pone en la misma situación de él mismo, y de manera clara, precisa y de manera pasiva, se le responde. Y cómo ellos se dan cuenta y dejan de comportarse así. Solamente para nosotros mismos tenemos que contener nuestro carácter y demostrarles que ellos, los animales, es parte de la vida de nosotros. De esa manera, poco a poco vamos a lograr cambiarlos a ellos. Yo estoy seguro que sí se va a hacer, no en un corto tiempo, pero como les puse el ejemplo de hace años atrás, no pagaban consulta. Ahora ya pagan, por lo menos, mínimo 5 soles. Cuando después se dieron cuenta, no, entonces ahí está el valor de cada uno de nosotros. El valor está en cada uno de nosotros. Ahora ya la consulta de aquella vez ya no estaba a 5 soles, ahora ya subió, ya está más. Pero hemos concientizado y ellos dicen, no, entonces yo en clínica privada cuando vienen los pacientes, lo primerito que me preguntan es consulta, ¿cuánto está la consulta? Miren, entonces ya estamos concientizando. Así lo vamos a lograr también con la automedicación. Y nos van a tener que preguntar por teléfono y nos van a tener que pagar también por vía Yape o algo por el estilo. Van a ver, es así. Y lo vamos a lograr, todo lo vamos a lograr. Muchas gracias, doctor, muy sabio. Bueno, ya no hay más preguntas respecto al tema. Yo quería escapar un poquitito, tal vez aprovechando su condición también de químico farmacéutico, no sé si me lo permite. No, hay mucha incertidumbre y dilema con el uso de ivermectina en el tema de COVID, ¿no? De COVID-19. Hay artículos que lo respaldan, pero al mismo tiempo sugieren que falta más investigación, ensayos clínicos, o que la dosis para que pueda ser empleada en humanos tiene que ser demasiado, demasiado alta para que recién tenga un efecto, ¿no? Y al aplicar esa dosis ya, sinceramente, pues no podríamos soportarlo y nos intoxicaríamos con ivermectina, ¿no? Aún así, el gobierno estuvo pues dándolo de forma profiláctica, de forma de tratamiento, pero recién hace poco la OMS, la FDA, incluso el mismo MINSA ya lo retiró de los protocolos, ¿no? ¿Cuál es su postura ante ello, doctor? Y creo que sería prudente, ya que hay compañeros aquí también que seguro tienen esas dudas o que incluso andan consumiendo frecuentemente, ¿no? Ya tienen su periodo, incluso cada 15, 18 días toman, ¿no? Entonces, no sé qué opina usted de eso, doctor. Ya. Bien, según la norma del Ministerio de Salud, es que la ivermectina debe de ser indicada por un médico. No es que no se la debe de consumir si no está indicada. A eso se refiere más que todo, la norma. Por ejemplo, yo ahorita que estoy haciendo serum de farmacia y bioquímica en el centro de salud Pachacute, que queda detrás de Santa Polonia, acá en Cajamarca, hay ivermectina allí. Y se la medica, la ivermectina. Se la medica. Y hay médicos que cuando llegan pacientes con COVID, se la medica. La vez pasada también una señora me consultó. Me dijo de que ella había tomado ivermectina de uso humano. Y acá está el error. El error es de que piensan que es una gota por kilo, la de uso veterinario es tan igual como la de uso humano. No es igual.
Se tomó, ella pesaba 80 kilos, se tomó 80 gotas. Y sabemos que en 1 mililitro trae 20 gotas. Es decir, se tomó 4 mililitros. Por supuesto que tuvo una reacción. ¿Y cuál fue la reacción? ¿Cuál fue esa reacción? Tuvo diarreas. Ella misma me contó, tuvo diarreas y un poco de mareo, nada más. Y de ahí ni más dice, no, ¿para qué voy a tomar la ivermectina? Me hace daño. Es que no la supo, no hubo orientación. Y mucha gente así no tiene esa orientación. La orientación es la falta de orientación de ellos. Es necesario indicarles. La ivermectina es segura. Hay estudios que han demostrado que la ivermectina es segura y tiene mínimos efectos adversos, muy mínimos. ¿Y cuáles son esos efectos adversos mínimos? Mareos. Solamente que mareos. Esa señora sí se sobredosificó, tuvo diarreas, pero fue por un exceso en la cual no le conllevó a mayores, a problemas mayores, más que solamente diarreas. Solamente con 4 mililitros, es lógico, la señora, ni más ivermectina, ni más, ¿para qué voy a tomar ivermectina? La falta de orientación fue así. En cambio, la ivermectina, la de uso humano, la que viene de 6 miligramos por cada 5 mililitros, sí se puede tomar una gota por kilo. Sin embargo, han hecho una prueba, por ejemplo, del Polsen. Esto está colgado en el internet, en la página del Ministerio de Salud. El Polsen contiene ivermectina. Y han sacado su efectividad de un 11%. Entonces, no se puede tomar esa ivermectina. Tiene que tomarse la ivermectina que tenga mayor efectividad. Y sí se puede tomar ivermectina. Sí está indicada. Y médicos lo indican también. Comprendido, doctor. Bien, como le dije hace un momento, ya no hay más preguntas. Nuevamente agradecerle, doctor, por su tiempo, en verdad por el conocimiento que nos imparte, que a veces escapa ya de las aulas, no son cosas que no nos enseñan y que a veces es una falencia, pero que justamente usted nos está fortaleciendo. Incluso hay compañeros por aquí que aclaman, pues, ¿no? Que tenemos que luchar para que usted en algún momento nos pueda dictar la cátedra de farmacología, lo cual en lo personal también lo consideraría ideal, ¿no? Eso, doctor, más que todo agradecerle, esperamos contar con usted nuevamente para otra ponencia. Hay un montón de cosas que nos podría hablar usted. Le agradezco infinitamente a nombre de la Junta del CEICIBET, a nombre de los compañeros, y pues me pareció ideal contar con usted justamente en el aniversario de la facultad, así que muchas gracias, doctor. Cuídese bastante. ¿Algunas palabras tal vez finales que usted quiera dar para poder despedirse? Muchas gracias por la charla impartida. Muchas gracias también. Un abrazo para todos ustedes. Un abrazo muy fuerte, virtual, para todos los que están escuchándome. Y también de igual manera, no olvidemos que todavía la pandemia sigue. Utilicemos doble mascarilla como mínimo. Lavarse las manos continuamente. Y que sigan las bendiciones en cada uno de ustedes y que siga la bendición en nuestra Facultad de Ciencias Veterinarias de acá de la Universidad Nacional de Cajamarca. Fuertes abrazos. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Cuídese. Un abrazo. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego.